cortita y al pie. La voz del protagonista. Ocho de la noche, 9 minutos, y como le habíamos contado a toda la audiencia de Mundo Fútbol a través de nuestras redes sociales y los canales informativos, hoy nos acompaña desde Uruguay Luis Eduardo Insaurralde, editor de el diario El Observador. Luis Eduardo, buenas noches, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo está, Francisco? Buenas noches. Muy bien, por suerte. Me alegra mucho que sea de esa manera. Y pues para empezar, Luis Eduardo, queríamos que contaras un poco a nuestra audiencia y aquí al equipo de trabajo sobre, bueno, tu trayectoria profesional es muy amplia, has estado cubriendo importantes eventos deportivos a nivel internacional, pero en primer lugar quisiéramos hablar del libro que realizaste investigando y contando sobre el maestro Óscar Washington Tabárez. ¿Qué nos puedes contar de esa publicación? Bueno, esa fue una publicación que se presentó en abril pasado, el 18 de abril, que contó con la presencia de Tabárez. Tabárez no suele concurrir a ese tipo de actividades, pero en este caso aceptó compartir ese momento. Y bueno, fue como publicación, fue un libro que nació en el año 2014, previo al Mundial de Brasil, y que se me había ocurrido como ocasión para de alguna forma dejar por escrito algo sobre cómo se había desarrollado todo el proceso de Tabárez al frente de la selección nacional. Un proceso que generó un cambio de matriz, un cambio tan profundo que le permitió a Uruguay recuperar algo que le había acompañado a lo largo de toda su historia, pero que hacía 20 años o más que lo había alejado de la élite del fútbol mundial, incluso hasta del fútbol sudamericano, más allá de las Copa América que pudo lograr, la última en 1995. Y bueno, entendí que era una buena oportunidad como para de alguna forma reflejar y dejar por escrito lo que había sido todo ese proceso, cómo se había cimentado, cómo se había proyectado, cuáles fueron sus orígenes, hacia dónde apuntaba, qué fue lo que consiguió, cómo era el día a día en la concentración, qué tipo de entrenador es Tabárez, cómo fue que fue moldeando, cómo consiguió moldear ese proyecto que es integral, que abarca a las selecciones juveniles desde que los jugadores llegan con 15 años al complejo de la AUF, hasta que definitivamente se instalan en la selección mayor. Bueno, en definitiva eso, que por ahí es un elemento que ahora que está publicado y es novedoso, pero que en su momento no había generado tanta expectativa, más allá de que cada año que pasaba, cada avance que tenía la selección, generaba cada vez más ilusión en el hincha, ¿no? No por el fútbol, porque Tabárez en Uruguay ha sido cuestionado por la propuesta futbolística, pero sí por el contenido en general, en donde cambió, como te decía, la identidad del futbolista uruguayo, o lo que es el defender a la selección. Y bueno, frente a ese panorama, en 2014 surgió la idea, durante 2 años naufragó, y en 2016 con Jorge Señoranz, con quien escribimos el libro, que es un compañero de trabajo en El Observador, con el que trabajamos juntos desde hace 30 años, primero en otro diario en el que estuvimos y desde el año 96 en el diario El Observador. Le dije para desarrollar esta idea, y ahí la fuimos procesando. 2 años nos llevó desarrollar el libro, 2 años de trabajo, porque para el libro entrevistamos a 25 personas, incluido Tabárez, porque esperábamos cada fecha FIFA para hablar con los jugadores. Hablamos con 12 de los integrantes de la selección, Forlán, Abreu, Lugano, Suárez, Cavani, Muslera, Coates, Diego Godín, bueno, 12 futbolistas que pasaron por el proceso, y esperamos, Arévalo Ríos, Palito Pereira, Abreu, en cada fecha FIFA esperamos para conversar con ellos, y con cada futbolista teníamos charlas de 1 hora, hora y media. Entonces abordamos diferentes temas, hablamos con todos los integrantes del cuerpo técnico, con dirigentes, con funcionarios de la AUF, el intendente del complejo de la AUF, y así fue como en 2 años reconstruimos esta historia. Es un libro que te permite bucear. Si tú sos ajeno a la realidad del fútbol uruguayo, la lectura de ese libro lo que te permite es entender con detalles cómo fue que se construyó esta selección tan exitosa que tiene Uruguay desde el año 2006.
Excelente, Luis. Antes de continuar hablando con nuestro invitado, recordémosle a nuestros oyentes que estamos hoy acá en la mesa de trabajo, como siempre, con Santiago García, Sergio Gutiérrez y con Adriana Parra, con quienes estamos trabajando semanalmente para traer el mejor producto del análisis del fútbol mundial. Adriana, creo que tenía usted una pregunta para nuestro invitado. Sí, buenas noches, Luis Eduardo. Le habla Adriana Parra desde aquí de cabina. Me interesa mucho el ¿Cómo proyecto. estás? Muy bien, muchas gracias. Me interesa mucho el proyecto y yo quisiera saber cómo es ese tema investigativo de todos estos años de evolución para darle tanta acogida al maestro Tavares. ¿Qué influye? ¿Qué es lo que hay detrás de un proceso de investigación que usted decía que se reunía con los jugadores en cada fecha FIFA? ¿Cómo se ve la evolución para llegar a esta selección que vimos en el Mundial? Bueno, el proceso, a ver, buenas noches Adriana, primero que nada. El proceso lo que refleja es el libro, es la forma en que en este proceso este grupo estuvo marcado por un estilo, por una forma, por cambiar el juego por el que se conoció Uruguay en los últimos años, violento y brusco, por un juego de fair play como principio de todo. Y bueno, a partir de allí Tavares fue construyendo esta historia. Si tú querés conocer detalles de cómo se desarrolló, era muy sencillo, ¿no? Era concretar las entrevistas con los jugadores a través de la Secretaría de Prensa de la AUF. Nosotros no tuvimos ninguna... Sí, acá una de las preguntas que nos hacen con frecuencia es: ¿y comieron un asado con Suárez? ¿Comieron un asado con Forlán? No, fue un trabajo profesional. Se trataron de charlas en el complejo de la AUF durante la fecha FIFA, y así ellos, en un diálogo, íbamos recorriendo distintas temáticas sobre las que conocíamos, porque, a ver, más allá del libro, desde el año 2006, a diario cubrimos la selección, entonces conocemos un montón de información. Lo que agregamos fueron detalles desconocidos, que son varios, que permitieron ahondar en lo que es la historia. La base fundamental del éxito, y ahí te combino un poco de información, la base fundamental del éxito de esta selección ha sido el respeto. Y ahí esa palabra respeto fue la que han utilizado los 25 entrevistados con los que charlamos. A partir de allí se construyó esta historia de Uruguay, ¿sí? Tavares siempre dice que el fútbol uruguayo tiene una base ya natural de futbolistas que nacen con una pelota en los pies, que tiene el fútbol uruguayo una base de... Uruguay es un país de 3 millones de habitantes. Bueno, en la edad infantil, en la edad de que los futbolistas son pequeños, entre los 6 y 10, 11 años, 12 años, Uruguay tiene 60.000 futbolistas registrados que juegan todos los fines de semana, ¿sí? Entonces todo eso Uruguay lo tiene incorporado. Nacemos los uruguayos jugando al fútbol, ¿sí? Lo que hizo Tavares fue poner orden a todo eso: orden, planificación, respeto, adhesión. Por ejemplo, y esto está reflejado en el libro, el primer entrenamiento que hace Tavares con la selección en el año 2006, en la gira por Estados Unidos, tiene que convocar a jugadores del medio, juveniles, porque los consagrados, algunos, no todos, algunos de los jugadores que tenían cierta relevancia en el fútbol europeo no quisieron participar en la selección. Entonces viajó a Estados Unidos con algunos futbolistas juveniles que actuaban en equipos de primera división, pero de edad juvenil. Y se encontró en el primer entrenamiento primer entrenamiento de la selección nacional, ¿sí? Tuvo que pedirle a espectadores que estaban en la tribuna para completar un entrenamiento táctico de 22 jugadores. Así fue como comenzó la selección nacional, de la que hoy, la selección uruguaya, de la que todos hablan maravillas y de la que todos se deslumbran. Bueno, comenzó en el año 2006 con un entrenamiento en mayo en Estados Unidos, en el que no tuvo 22 jugadores para realizar un trabajo táctico, ¿sí? A partir de ahí fue que Tavares fue construyendo una nueva historia que consistió en eso, en la adhesión, en el compromiso y en el respeto. Respeto a la selección, respeto al trabajo de ellos, respeto al hincha. Y a partir de así se construyó todo esto que hoy el mundo entero destaca sobre el camino recorrido con Tavares y el valor de los futbolistas que tiene la selección nacional. Bueno, Luis, aparte de eso, pues viene esa cadena de éxitos en el proceso que usted bien referencia, y luego van a estar esas semifinales de Mundial,
ese gran logro a nivel de Copas América y pues esa figuración de la selección actual. ¿Y qué acontece para que se dé en este momento esa intervención de la FIFA a la Asociación Uruguaya de Fútbol? Luis, ¿cómo cambia eso el panorama de todos esos logros que se han venido consolidando a nivel deportivo, pero que no coinciden con la parte administrativa? Y Francisco, lo que sucede en Uruguay es que tenemos dos escenarios totalmente diferentes. Por un lado, la organización, el nivel internacional y clase A de la selección nacional, con un proyecto que está dirigido por Tavares, coordinado, encabezado desde el año 2006, y que abarca, como te decía, desde la selección sub-15 hasta la selección mayor, que Uruguay cubre todos los partidos, todas las fechas FIFA con partidos internacionales, que se enfrenta a las potencias que lo requieren como sparring en cualquier parte del mundo, que tiene organización, que hay es permanente el trabajo en el complejo de la AUF, de lunes a miércoles, las selecciones sub-15, sub-17 y sub-20 tienen actividad. Entonces, todo eso es lo que refleja el orden y la organización de la selección. Y por otro lado está el lado opuesto, el otro extremo del fútbol uruguayo, que es la desorganización, la falta de preocupación y el desinterés por desarrollar la competencia local o lo que vendría a ser la organización de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Uruguay tiene la Asociación Uruguaya de Fútbol, centenaria, fundada en 1900, se ha caracterizado por un manejo que está ajeno a la realidad que se vive en el mundo de hoy. Que en los últimos 10 años, y particularmente a partir de la llegada de Sebastián Bauzá a la presidencia, ha profesionalizado su administración, ha profesionalizado y ha jerarquizado su organización interna. Pero lo que no ha conseguido Uruguay es desterrar el viejo sistema de organización desarrollado por dirigentes que no tienen la jerarquía o profesionalización, no en su mayoría, pero sí en casos importantes que son en definitiva los que terminan definiendo, como para estar al frente de una organización que ofrezca un buen nivel en su estructura. La AUF hoy está intervenida porque desde hace 5 años FIFA le está proponiendo y le está planteando la actualización de su estatuto. Y sistemáticamente, desde hace 1 año y medio, los dirigentes, de una parte de los dirigentes, que en definitiva se termina transformando en mayoría, se niegan a actualizar el estatuto con FIFA. Bueno, esa lucha intestina que se vive, quizá no solo en Uruguay, sino en otras partes de Sudamérica, esa lucha intestina ha derivado en que clubes con escaso poder deportivo, pero con un voto en la asamblea, se han nucleado y lo que han es debilitado una estructura en perjuicio de una organización más saludable. ¿Y a qué llevó eso? A que tengamos un torneo local desacreditado, mal organizado, con escasa promoción, con equipos que van a jugar la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana y quedan eliminados rápidamente, con jugadores que se quejan por la infraestructura, porque las canchas son malas, porque cada vez va menos gente a los escenarios. Y bueno, esa es la realidad. Es un fútbol que tiene dirigentes que no están a la altura de la estructura que exige cualquier organización. Cosa diferente sucede con la selección, donde Tavares estableció un plan extremadamente profesional. ¿Sí? A nivel local tenemos un fútbol amateur, a nivel de selección tenemos un plan completamente profesional. Luis, buenas noches, hablas con Santiago García. Primero que nada manifestar que es un gusto tenerte en Mundo Fútbol y en relación con lo que acabas de mencionar, precisamente con toda la parte del fútbol profesional uruguayo. ¿Qué es lo que se necesita, más allá de toda la parte de la organización en cuanto a la Federación Uruguaya?
¿qué es lo que necesitan los clubes para empezar a ser más determinantes en los torneos internacionales? Como tú ya lo habías mencionado, clasifican equipos grandes que han sido determinantes en la historia del fútbol suramericano como Peñarol, como Nacional, pero quedan eliminados rápidamente de los torneos internacionales. ¿Qué se necesita más allá de la Federación Uruguaya de Fútbol en la organización de esos clubes para que los equipos vuelvan a ser determinantes y haya una relación en cuanto a estos equipos grandes del fútbol local uruguayo también hacia la parte de la selección nacional? ¿Cómo estás, Santiago? Muy buenas noches. Si tuviera la explicación, creo que la hubiese visto en el procedimiento de los dirigentes y ya lo hubieran aplicado. No hay hoy una fórmula mágica para solucionar esta situación. Sí hay una realidad que es de organización, ¿sí? Y siempre pongo el mismo ejemplo. Luis Suárez se fue de Nacional siendo goleador y figura después de haber jugado solo 6 meses. Llegó a Holanda, ¿sí? Una liga de segundo nivel en Europa, y su equipo, su entrenador, lo bajó, apenas llegó a Holanda, lo bajó a tercera división porque estaba excedido de peso, porque no tenía la forma física ni futbolística adecuada para jugar en Europa, ¿sí? Y acá en Uruguay era figura, y lo vendieron como la gran promesa o una buena promesa del fútbol uruguayo. ¿Qué pasó? Esa decisión del entrenador llevó a que Suárez generara un cambio en su preparación física, en su alimentación, en su entrenamiento, y en pocas semanas, 2 meses, estaba de regreso en el plantel principal. ¿Sí? ¿Qué sucedía? ¿Qué sucedió? Que para jugar en Europa se tuvo que exigir en todos los aspectos, en su alimentación, en su entrenamiento, en su dedicación. En Uruguay podía comer hamburguesas, podía entrenar al ritmo que quisiera, que le alcanzaba con muy poco para saber que podía ser el goleador de Nacional y que nadie le sacaba el puesto. Ese es un aspecto. Esto no quiere decir que lo de Suárez esté mal, no. Es como se vive el fútbol en Uruguay. Lamentablemente estamos acostumbrados a ver futbolistas que logran su máxima expresión recién cuando llegan a Europa, ¿sí? En Uruguay se conforman con poco. Entonces, cuando vos pones eso en la misma bolsa, agregás que los dirigentes tienen manejos que no son profesionales, te encontrás con planteles que están muy desparejos en cuanto a los presupuestos que manejan. Acá el sueldo mínimo en Uruguay para un futbolista son un poco más de $1.000. Hoy el precio actual son $1.200. Ese es el sueldo que ganan jugadores de primera división en Uruguay, ¿sí? Y te encontrás con campos que no son los apropiados ni los adecuados, con infraestructura que no es la que se necesita para poder desarrollar determinados trabajos. Salvo los equipos grandes, Nacional, Peñarol, Defensor, Danubio, Liverpool ahora, River Plate, no tienen infraestructura como para decir, tienen una buena base para crecer. Ha cambiado mucho, le han incorporado mucha tecnología, han intentado mejorar los campos de juego, pero igual, de todas formas, tenemos arraigado ese estilo de nos conformamos con lo que hay y rendimos el mínimo necesario para lograr lo que se quiere acá en Uruguay. Y en Uruguay el objetivo es ganar el campeonato uruguayo. ¿Y en qué se ha transformado? Es una lucha entre Nacional y Peñarol, los grandes del fútbol uruguayo, para ver quién gana el campeonato local. Porque no han tenido la chance de aspirar a una competencia internacional, ¿sí? Y bueno, en ese escenario, la realidad en la que atraviesa el fútbol local es que es muy difícil que pueda dar un salto de calidad, porque no tiene eso, el entorno que le permita poder dar un salto con el que logre avanzar. Y el año pasado, en los últimos 2 años, Uruguay estuvo y sigue envuelto en una lucha intestina en la que intereses económicos, el poder económico que rodea el fútbol local, ha llevado a que los futbolistas se enfrentaran con la empresa que tiene los derechos del fútbol local. Y eso llevó a una división y a un enfrentamiento que se trasladó a otras esferas, porque salió del fútbol y llegó al gobierno nacional, el gobierno del país, donde el propio gobierno se dividió
entre quienes estaban de un lado a favor de los jugadores y quienes estaban del otro a favor del empresario que tiene el fútbol uruguayo. Y bueno, todo eso lo que ha logrado es simplemente marcar las diferencias. Por otro lado, ha establecido una nueva estructura, ¿cuál es? Que los jugadores ahora organizados de otra forma reclaman por sus derechos y exigen mejor infraestructura, mayor profesionalización en la gestión, y atado a todo esto viene la intervención de FIFA, que es la que dice, bueno, a ver, los jugadores tienen que estar en el consejo, en el Congreso, los entrenadores tienen que estar en el Congreso, el fútbol del interior tiene que estar en el Congreso, y ya el torneo no queda reducido solo, o la AUF no queda reducido solo a un grupo de 16 clubes que son los que manejan todo el año. Luis, muy bien, aparte de lo anterior y ya hablando pues nuevamente de la selección mayor, desde tu punto de vista, ¿cuáles son los prospectos más importantes de la selección para mantener ese nivel competitivo que han logrado pues ya grandes jugadores como Luis Suárez, Edison Cavani, Diego Godín, de esta nueva camada de los Torreira, Nández? Para ti, ¿cuáles son los 4 o 5 jugadores que mayor perfil tienen para mantener esa capacidad competitiva internacional en la escuadra charrúa? Y bueno, los dos que mencionas tú, también un Valverde, un Bentancur en la Juventus, un Matías Vecino, un Maxi Gómez, por así pasan las promesas que surgen hoy y que se transforman en los herederos de Suárez Cavani, como Suárez Cavani fueron los herederos de Forlán y Lugano. Por así están pasando los nombres de Uruguay. Uruguay lo que en los primeros 8 años de la selección se caracterizaron porque tuvo Uruguay futbolistas aguerridos de gran valor y de gran aporte para el combinado nacional, ¿sí? Caso Diego Pérez, el Ruso Pérez, Eguren, Lugano, Diego Godín, el Cachareva Los Ríos, todos futbolistas que no son dotados de grandes virtudes técnicas, pero que tenían un corazón enorme y que fueron los que le permitieron a Tavares desarrollar un juego conservador a la vista del público, pero efectivo a la hora del resultado, ¿sí? Vos sabías que entrabas a la cancha y que era muy difícil hacerle un gol a Uruguay, y que tenía a Suárez y Cavani que le permitían decir que entraba con un gol a favor. A partir de eso, de ese juego solidario, defensivo, ultra defensivo, si querés plantearlo de esa forma, conservador, Uruguay construyó y le dio forma a su nueva estructura futbolística, que era esa, que la pelota la tuviera el rival y que Uruguay planteara un juego de respuesta y no de propuesta. Con la llegada de esta nueva generación, de Valverde, Bentancur, Nández, Torreira, el propio Vecino, Uruguay cambió el rol y con volantes de buen pie, con futbolistas de buen manejo de balón, lo que buscó fue plantear un fútbol de propuesta. Con esa idea trabajó previo al Mundial de Rusia. Le fue bien en algunos partidos, así es como clasificó al Mundial de Rusia, de este año, pero luego ya en Rusia no le resultó de la misma forma y volvió para atrás. Pero Uruguay hoy está en presencia de una nueva generación, una nueva camada de jugadores, donde sus grandes futbolistas están en el medio campo, donde todos ellos tienen muy buen pie, y el proyecto sobre el que trabaja Tavares hoy es ese, un fútbol un poco más atractivo a la vista, pero sin perder la efectividad, el orden, la disciplina, para pensar primero, por encima de todo, en ser un arco para después sí apostar a hacer la diferencia en el arco del rival. Hoy Uruguay ha puesto un juego distinto, ¿verdad? A una propuesta más atractiva y que seguramente lo vamos a empezar a ver ya en la Copa América del próximo año. Luis, para ir terminando nuestra entrevista, quisiera saber desde Uruguay qué visión se tiene sobre el presente de la selección colombiana y el potencial de nuestro país de cara al futuro. Uruguay, Colombia es una potencia, es una selección muy respetada en Uruguay, ¿no? Siempre se mira con singular respeto y se observa el crecimiento permanente, ¿no? Es como Colombia, como todos los países de Sudamérica, como todos, sin excepciones, Argentina, y por ahí la excepción es Brasil, ¿no? Que ha mantenido cierta regularidad. Todas las selecciones sudamericanas han pasado por esos vaivenes propios de organizaciones
que no son 100% profesionales, que se manejan por intereses comerciales y por otros aspectos que alteran el funcionamiento. Futbolísticamente eso está asociado, es decir, esto que te planteo está asociado a las decisiones que se toman. A veces porque no se designa el entrenador apropiado o porque no tienen el proyecto adecuado. Colombia particularmente, en Uruguay se observa con mucho respeto por la capacidad futbolística que tiene como país, por la organización y porque han ido a trabajar muchos entrenadores uruguayos a Colombia y todos han destacado el valor de la organización, ¿sí? En todos los aspectos, desde, por ejemplo, partidos con espectadores sin que no existe tejido ni vallas para acceder a la cancha, hasta esos cambios en materia de seguridad, hasta en la organización futbolística que le permite ser hoy una potencia. Colombia tiene todo. El asunto es qué es lo que le pasó a Uruguay. Uruguay tiene todo. Lo que consiguió en los últimos 12 años fue dar con el entrenador apropiado, con el proyecto adecuado para desarrollarlo, con tiempo y particularmente con paciencia, durante todo el proceso que le permitiera alcanzar lo que alcanzó. Colombia está en ese camino. Su permanente participación en los mundiales, el destaque de sus figuras más importantes a nivel internacional, le permiten, y así es como se ve desde Uruguay, tener un poder en su estructura de la organización del torneo, de la selección, que es muy bueno. A nivel local, lo que te decía, la experiencia y los comentarios de los entrenadores que han actuado en ese país, allí en Colombia, han sido altamente positivos, ¿verdad? Luis, muchísimas gracias por las opiniones. Recordamos a toda la audiencia de Mundo Fútbol que estábamos hablando con Luis Eduardo Insaurralde, editor del diario El Observador desde Montevideo, Uruguay, y compartiendo un panorama de lo que está pasando con la selección charrúa y la Asociación Uruguaya de Fútbol en este momento. Luis, muchas gracias y deseamos una feliz noche allí en Montevideo. Muchas gracias a ti, Francisco, el saludo para todos y bueno, buenas noches así en Colombia. Muchas gracias. Y vamos, Adriana, entonces con el fondo musical que estamos escuchando en este momento, hablando de música uruguaya. Pues mire, a propósito de nuestro invitado, yo les traigo una de mis bandas favoritas, que no sabía que era uruguaya, y hoy en la búsqueda me puse a checar. Ellos vienen desde 1984 y yo les hablo del Cuarteto de Nos. Ya casi 30 años al aire con un muy buen rock uruguayo y rap alternativo. A misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar.